Hermanos, el significado de la palabra compromiso es el siguiente: obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Eso significa la palabra compromiso. Es una obligación contraída por una persona que se compromete. Nos puede ayudar también a entender algunos sinónimos o algunas palabras que son similares para entender lo que significa el compromiso. Convenio, pacto, contrato, acuerdo, obligación, deber, empeño, etc. Ese es un compromiso. Estamos diciendo que el tema del mes, en este mes para la iglesia, es la importancia de estar comprometidos con la iglesia local. Hermanos, en este tiempo, sobre todo en este tiempo, en esta era en la cual estamos viviendo, donde escasean los compromisos, donde nadie es fiel a la palabra, donde los pactos o los acuerdos se rompen fácilmente, es necesario que puedan surgir entre nosotros un espíritu de ser personas comprometidas con la causa de Dios, que es la iglesia. Es necesario que hayan creyentes que sean comprometidos con Dios y con la iglesia local, que es la idea de Dios para nuestro crecimiento. Pero hermanos, todo compromiso, y los que se van a casar, que están comprometidos, lo saben, todo compromiso para que pueda ser efectivo, para que pueda durar en el tiempo, es necesario que se pueda entender, que haya conciencia del compromiso, de la responsabilidad que uno está asumiendo. Mientras más conciencia hay del compromiso que estamos asumiendo, mejor, ¿sí? Muchas veces somos como muy ligeros de palabra y nos comprometemos con cosas, o tomamos algún empeño o hacemos algunas promesas, pero al final no habíamos reflexionado, no habíamos entendido lo que implicaba ese compromiso, y en vez de llevar a cabo y de cumplir con la palabra, muchas veces lastimosamente no cumplimos. Así que es importante que en este mes, que queremos que todos los hermanos que están ya con nosotros hace tiempo puedan asumir ese compromiso con la iglesia local, que haya primeramente como una conciencia, que haya primeramente un volver a ver lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia. Y esto lo vamos a hacer también, no solamente para aquellos que ya están hace tiempo entre nosotros, que nos va a volver a refrescar cosas que ya sabemos, sino también para aquellos hermanos que están, digamos, hace poco entre nosotros, para los más nuevos, ¿sí? Así que va a ayudar seguramente este tiempo que vamos a dedicar a estudiar lo que es la iglesia. Hermanos, hay muchos pasajes en la Escritura que nos exhortan a no hacer compromisos a la ligera. Pero yo elegí uno y quiero que lo leamos juntos. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, verso 25. Vamos a leer ese pasaje. Dice así: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Voy a volver a leer. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Hermanos, no queremos que esto nos suceda a nosotros. No queremos caer en esta trampa de asumir un compromiso con el Señor o con la iglesia, hacer un voto de consagración sin haber reflexionado antes, porque eso es una trampa. Por eso lo que queremos es enfatizar por la palabra de Dios qué es la iglesia, que haya conciencia de lo que es la iglesia, cuál es el origen de la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, y que esto pueda traer a nosotros el reflexionar antes de comprometernos seriamente con la causa
de Dios, que es la iglesia local. Amén, hermanos. Así que no caigamos en esta trampa. Entonces, por eso vamos a estudiar en este mes, como estamos diciendo, acerca de lo que es la iglesia. Vamos a Isaías, capítulo 53. Isaías 53, vamos a leer 2 versos, el 10 y el 11, que vamos a poner como base de lo que vamos a hablar esta noche. Hermanos, Isaías 53, como todos o la mayoría de nosotros sabemos, habla del sufrimiento del Mesías. Es Isaías que escribe muchos años antes de que Jesús viniese a la tierra, como 700 años antes. Él está anticipando los sufrimientos del Mesías, del Cristo. Y Él está diciendo que Él iba a llevar nuestros pecados, que iba a ser molido por nuestros pecados, pero que Él no había cometido pecado. Él está diciendo eso, desarrollando en ese capítulo, y llega al verso 10. Y miren lo que dice el verso 10 y el 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, quiero recalcar 2 aspectos que están en estos 2 versículos. En el versículo 10 dice que aunque el Señor Jesús, que es el siervo, el Mesías, el Cristo, no había cometido pecado, de todas maneras Jehová quiso quebrantarlo. Y dice que cuando haya puesto ya su vida en expiación por el pecado, o sea, después de haber muerto, después de haber concluido esa obra preciosa que en estos días estamos recordando, días de la Semana Santa, dice, verá linaje. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento nos dice, en el capítulo 2 al verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. O sea que la obra del Mesías concluida iba a llevarlo a ver, después de esa obra, una descendencia, un linaje. Y ese linaje es el pueblo de Dios, es la iglesia, son los santos, son los redimidos. Amén. Pero también en el verso 11 dice, verá, otra vez, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Otra vez, dice que el Señor Jesús va a ver, y esto lo dice Isaías anticipadamente, anticipando la obra de Cristo. Dice, una vez que Él haya concluido su obra, una vez que haya experimentado la aflicción de su alma, Él va a ver el fruto de ese trabajo. La muerte del Señor no fue en vano. La muerte del Señor, una vez que se concluyó y esa obra perfecta en la cruz, no fue de balde. Al contrario, esa muerte produjo algo precioso. Y el fruto de la aflicción del alma de nuestro amado Señor Jesús somos nosotros, la iglesia, los redimidos, los santos, los hijos de Dios. Imagínense, hermanos, en Hebreos al capítulo 12 al verso 2 dice que Jesús menospreció la vergüenza y pudo soportar la cruz porque tenía puesta, ¿qué cosa? Puesta la mirada en el gozo que tenía por delante. El gozo que tenía por delante, yo creo, hermanos, personalmente, que no se refiere solo a la exaltación de Él mismo a la diestra del Padre, sino también a la salvación de miles y miles y miles de personas que a través de la fe iban a ser declaradas justas, iban a ser parte de la familia de Dios, la iglesia. Qué maravilla, ¿verdad? Que el Señor pudo soportar la cruz pensando en que después de mucho tiempo y a lo largo de los años, muchísimas personas iban a ser parte de la iglesia. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Y qué precioso que Él queda satisfecho. Cuando uno termina un trabajo, ¿verdad, hermanos? A veces a alguno le toca hacer un trabajo manual, como por ejemplo lavar el auto,
o cortar el pasto, y después que termina su trabajo, ve el auto, ve el pasto y a veces queda insatisfecho. Pero qué lindo cuando uno hace un trabajo y al ver el trabajo perfecto, queda satisfecho del trabajo que hizo. Hermanos, cuando el Señor dice, cuando Isaías dice por el Espíritu Santo que él al ver el fruto de la aflicción de su alma iba a quedar satisfecho, yo creo que se está refiriendo no solamente a la justificación de las personas que iban a ser salvas, sino a todo el proceso de nuestra salvación, porque aquel que ha comenzado una obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y eso lo vamos a ver también un poquito esta noche. Nosotros cantamos una alabanza cuando decimos: la copa nos recuerda hoy su sangre, derramada somos fruto de su aflicción. O sea que nosotros, los santos, somos el fruto de la aflicción del alma de Jesús. Amén. Hermanos, esa es la iglesia. Y vamos a estudiar un poco ese origen de la iglesia. Hermanos, hay en la Biblia varias maneras de poder leer la Biblia. Hay varias lecturas. Y hay una manera, una lectura que es una lectura simbólica o tipológica o en figura. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos figuras, tipos que representan, o sombras que están representando una realidad que es, digamos, se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 14, hablando de Adán, que Adán era figura de aquel que iba a venir. O sea, figura de Cristo. ¿Sí? Entonces hay esa lectura simbólica y tipológica. Y esta noche vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver justamente con Adán, que es figura de ¿quién? De Cristo. Y vamos a ver lo que sucede en el huerto del Edén con Adán, con Dios y con Eva. Que si Adán es figura de Cristo, podemos decir que Eva es figura de ¿quién? De la iglesia. Aleluya. Hermanos, lo decimos de entrada. Todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que hemos visto a lo largo de la historia tiene relación y tiene el único propósito de revelar ese gran misterio que es Cristo y la iglesia. Por eso existen las cosas. Por Cristo y la iglesia. Vamos allá a Génesis capítulo 2. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. En el primer capítulo el Señor ya creó todas las cosas. Y en el capítulo 2 está como hablando de los detalles de aquello que ya se dijo en el capítulo 1. Hermanos, recordemos que el pensamiento hebreo avanza no de forma lineal, sino que el pensamiento hebreo avanza de forma cíclica. Entonces se dice una cosa y se vuelve a repetir con un poco más de detalles y se vuelve o sea, eso es el pensamiento hebreo. Entonces nosotros encontramos eso también en Génesis. En el primer capítulo ya Dios creó todo, pero en el capítulo 2 se vuelve a repetir lo mismo, pero con más detalles. Amén. Entonces vemos aquí el huerto del Edén y vemos a Dios en el verso 18 que pone a Adán en el huerto del Edén y dice así: y dijo Jehová Dios, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, acá es la primera vez que encontramos esta afirmación de Dios. Dios había dicho que cuando terminó todo lo que había creado, que era bueno en gran manera. Pero acá, cuando ve a Adán solamente, dice, no es bueno que Adán esté solo. Adán, ¿qué figura de quién? De Cristo. ¿Y qué decide Dios? Le voy a hacer, que también se puede traducir, le voy a edificar una ayuda idónea. Ya saben a dónde queremos llegar, ¿verdad? Hagamos ese ejercicio de la lectura tipológica. Adán, entonces,
Cuando Dios lo ve, Dios dice, no es bueno que él esté solo. Le voy a edificar una ayuda idónea. Ahí vamos entendiendo el origen de la iglesia y también el propósito de la iglesia. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermanos, acá hay un orden. Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. En el verso 19, Él forma de la tierra, del polvo, así como también Adán había sido formado del polvo, a todos los animales del campo y a las aves, y los trae a Adán. O sea, que crea el mundo animal y los trae a Adán. Pongamos atención. ¿Qué hace Adán con estos animales? Los recibe. Yo creo que se maravilló de ver a muchos animales preciosos que expresan también la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Es impresionante. Y había como una cercanía entre el hombre y aquellos animales, porque incluso Adán es el que le pone los nombres a cada animal. Pero en el verso 20 dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea que Dios creó después de haber declarado, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Crea los animales, los lleva a Adán, Adán le pone los nombres, pero entre los animales no se halló aquello que iba a satisfacer a Adán, la ayuda idónea para Adán. Hermanos, yo sé que hay muchos animales que son muy cariñosos, que son domésticos y que nos hacemos muy cercanos y nos encariñamos, inclusive encariñamos muchísimo con ellos, sobre todo los que aman los animales, pero los animales no son la ayuda idónea del hombre. Así que entre los animales no se halló ayuda idónea para Adán. Hermanos, vean cómo Dios está preparando todo para que ese deseo de Adán de tener una ayuda idónea no lo pudiese encontrar en la creación, sino solamente en aquello que Dios iba a crear de esta manera que vamos a leer. Verso 21. Entonces, solo entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Solo entonces, hermanos, Dios hace entrar a Adán, que es figura de Cristo, en un sueño, dice la palabra, profundo. Y mientras estaba durmiendo Adán, Dios toma una de sus costillas y de esa costilla de Adán crea a la mujer. Y después de haber creado a la mujer, se la trae a Adán. Hermanos amados, ¿qué hemos visto en esta semana? ¿Qué hemos leído en esta semana? ¿Qué hemos escuchado en esta semana? Hemos recordado a nuestro amado Señor Jesucristo, que en aquella cruz del Calvario, una vez que concluyó su obra perfecta, entró en ese sueño profundo, murió. ¿Y qué vemos nosotros en la muerte de nuestro Señor Jesús? Vemos que desde la muerte del Señor y a través de lo que sale del cuerpo muerto del Señor, es producida la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios dice claramente en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento que el varón fue creado primero y la mujer después. Eso lo dice Pablo en 1 de Timoteo 2. Y en 1 de Corintios 11, hablando del velo como autoridad, dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón.
y que el varón no fue creado a causa de la mujer, sino que la mujer fue creada a causa del varón. O sea, Pablo conocía bien Génesis. Es Adán que fue creado primero, y Adán fue creado del polvo de la tierra, pero Eva no fue creada desde la tierra, sino fue creada a través de podríamos decir, la esencia o los elementos de Adán. A partir de Adán. Y es interesante ver, hermanos, en el Evangelio de Juan, la realidad de aquello que estamos leyendo aquí. Vamos a hacer ese ejercicio. Juan capítulo 19, vamos a leer a partir del verso 31. El costado de Jesús traspasado. Solamente el Evangelio de Juan cuenta este evento en la cruz. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿No le recuerda algo en Génesis? Así como Adán entró en un sueño profundo y mientras dormía, Dios quitó de la costilla que está en el costado de Adán para formar a Eva. Asimismo el Señor, cuando murió, de su costado traspasado salió la sangre y el agua, y es a través de esa sangre que nosotros somos limpiados, justificados, perdonados para salvación, y es a través de esa agua que representa el Espíritu que recibimos la vida de Dios en nosotros. Así se produce la iglesia. Y nosotros fuimos creados a partir de Cristo, para Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Qué maravilla poder ver esta realidad. Hermanos, voy a leer dos pasajes solamente. Hechos capítulo 20, donde nos habla de ese primer aspecto de la sangre. Es Pablo que habla a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Les está saludando y al verso 28 dice así. Pablo dice así a los ancianos de esta iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea que la sangre derramada del cuerpo muerto del Señor representa esa muerte sustitutiva para poder redimirnos y salvarnos y comprarnos. Ese es el precio. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hermanos, nosotros sabemos, hoy podemos entender que del cuerpo del Señor Jesús salió también agua, como una defensa, como una reacción de aquel sufrimiento extremo que Él sufrió antes de morir. Estaba leyendo que es como que se retienen líquidos en una membrana alrededor de los pulmones y del corazón, como una autodefensa. Entonces por eso sale sangre y agua del costado. Pero esa agua también representa. ¿Qué es lo que representa, hermanos? Vamos a verlo en esta noche. Dice ahí en Juan capítulo 20, Jesús ya resucitado se aparece a sus discípulos y dice así en el verso
Vamos a leer desde el verso 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como el de hoy, hermanos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué tuvo que soplar el Señor? Porque era su mismo espíritu. Él se había vuelto, hermanos, un espíritu que da vida después de haber muerto y resucitado. Y esa vida fue liberada en el momento que Jesús sopla sobre sus discípulos y ellos reciben a Cristo en ellos. Acá se cumple lo que dice la palabra en Juan al capítulo 14. Jesús había prometido en Juan al capítulo 14, hablando del Espíritu Santo. Dice ahí en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esa noche del primer día de la semana, el día de resurrección, Jesús apareció vivo. Les mostró pruebas de que había vencido la muerte y estaba vivo. Y Él sopla para que ellos reciban ese aliento de vida, ese espíritu que da vida, y ellos pudiesen ahora tener a Cristo en ellos por el Espíritu Santo. Así que la naturaleza de la iglesia, ¿cuál es? Es que es santa, porque por medio de ese soplo, en el momento que nos arrepentimos y creemos en su obra, la sangre nos limpia, la sangre nos justifica y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos una nueva creación. Esa es la naturaleza de la iglesia. Somos participantes de esa naturaleza divina por el Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia y miren lo que dice, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, así como Adán entró en un sueño profundo y Dios de su costado le formó una mujer para él, asimismo la iglesia es fruto de esa muerte del Señor, y a través de su sangre y de esa agua que representa el Espíritu, nosotros hoy somos esa mujer que está siendo edificada para ser la esposa de Jesús para la gloria del Padre. Amén. Volvamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Nos habíamos quedado en el verso 22. Hermanos, miren la reacción de Adán cuando Dios le trae la mujer. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, ahora que Eva es traída a Adán, Adán ya no dice que no sea yo para él ayuda idónea, sino que cuando ve a Eva dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué dice Pablo en Efesios al capítulo 5, hermanos? Vayamos allá. Efesios capítulo 5. Pablo está hablando del matrimonio, que el matrimonio humano es una sombra del verdadero matrimonio que es Cristo y la iglesia, el verdadero eterno matrimonio. Y dice ahí en el verso 28 del capítulo 5: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, el matrimonio es una unidad. Yo no puedo lastimar a mi mujer y no herirme. Yo no puedo tratar bien a mi esposa y no tener un beneficio, porque somos uno. Y Pablo está diciendo a los maridos que deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque Pablo tiene en mente ¿qué? A Cristo y a su iglesia. Por eso dice en el versículo 29: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del mismo Jesús. Cristo hoy, podríamos decir, es un Cristo corporativo, y esa vida que Él liberó en la cruz es una vida que se extendió a todos los que creen, y todos los que creen en Jesús son sus justificados y son parte de la iglesia, son el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza. Amén. Esa es la iglesia. ¿No es algo glorioso? En Juan capítulo 12, miren lo que sucedió. Tengamos siempre Génesis 2, pero vamos a Juan capítulo 12. Jesús está hablando de su muerte, y en el verso 23 dice así: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién estaba hablando el Señor? Estaba hablando de Él mismo. Él es ese grano que cayó a tierra y murió, y a través de su muerte pudo liberar e impartir desde adentro una vida indestructible, que es la vida del Espíritu de Jesús, que ahora mora en todos los que creen. Y también se da que si nosotros queremos liberar la vida que está en nosotros de Jesús, también debemos ser quebrantados y morir cada día. Así que, hermanos, en esa cruz Jesús pudo cumplir una obra en expiación por todos los santos, y también pudo liberar una vida indestructible, que es la vida del Espíritu. Y hoy mora eso en la iglesia. Hermanos, allá volvemos a Génesis 2, ese famoso pasaje donde dice Adán, después de haber visto a Eva, miren lo que dice Adán, o el Señor, o Moisés. Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ustedes saben, hermanos, que cuando Adán ve a Eva y sucede el primer matrimonio, ellos se unen para hacer una sola carne. Y estábamos escuchando hace algunas semanas que esa unidad es una unidad integral, donde se unen completamente. Y el pasaje nos dice el libro en el capítulo 5 nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra, y los llamó Adán, a los dos. ¿Quieren leer eso conmigo? Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 dice así, en el verso 1:
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? De la realidad de la iglesia y de Cristo. Nosotros, unidos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. O sea que hoy hay un Cristo corporativo que se ha unido a los creyentes, ha decidido morar en la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y Pablo dice en Efesios 5, hablando de este pasaje, que se está refiriendo a un grande misterio. Y él dijo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, este es el grande misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, que estaba escondido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y ese grande misterio tiene que ver con Cristo y con la iglesia, con este matrimonio. Algunos piensan que nosotros hoy ya somos la esposa de Cristo. Pero eso es un error, hermanos. Eso realmente es una equivocación. Nosotros no somos todavía la esposa de Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo. Y somos la comprometida de Cristo. Y el Señor está haciendo una obra por su Espíritu para presentarnos en ese día sin mancha y sin arruga y casarnos con Cristo para reinar con Cristo toda la eternidad. Ese es el gran misterio revelado y el motivo por el cual todos nosotros existimos. Así que, hermanos, cuando usted y yo somos parte de una iglesia local, estamos participando de lo que está en el corazón de Dios. Estamos participando y siendo parte del plan original de Dios, de la economía de Dios, del proyecto de Dios, de la obra de Dios. Por eso es grande que podamos entender cuál es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestro propósito esencial? Siempre en Efesios, al capítulo 1, vamos a leer algunos textos para ir concluyendo esta noche. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para que se pueda alabar la gloria, la gracia de Dios. Se pueda mostrar la gracia de Dios a través de la iglesia, de personas como vos y yo, que éramos pecadores, malvados, destinados a la ira, y que fuimos perdonados y rescatados. Se muestra, se evidencia y se debe alabar la gracia de Dios. Entonces la iglesia existe para la gloria de la alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia. En el capítulo 3 dice Pablo en el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Mostrar, evidenciar la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea mostrado y exaltado y enaltecido y alabado. No nos debemos gloriar en los hombres, no nos debemos gloriar en ninguna organización humana. Todo lo que hacemos, cualquier actividad, cualquier obra que el Señor nos llame a hacer, debe ser hecha con la motivación de glorificar a Dios, que Dios pueda ser evidenciado y mostrado. Pero hermanos, ¿será que estamos expresando a Dios perfectamente en este tiempo? ¿Será que como iglesia la luz del Espíritu del Señor, que es Cristo mismo, es, digamos, reflejada perfectamente a través de nosotros? ¿O todavía no? Sabemos, hermanos, que estamos en ese proceso donde Dios está trabajando en nosotros para quitar todo tipo de mancha, todo viejo hombre, todo pecado, y transformarnos a su imagen para que podamos reflejar perfectamente la gloria de Dios. Y vamos a concluir esta noche con Apocalipsis capítulo 21, para que veamos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es el apóstol Juan el que ve esta revelación de Jesucristo, y en el penúltimo capítulo dice así, a partir del verso 10. Bueno, vamos a ver del verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hermanos, ¿por qué acá dice la desposada y la esposa del Cordero? Porque ya se efectuaron las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra, Él se va a casar con la iglesia. Y aquí estamos viendo lo que sucederá después del milenio, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Y a Juan le es mostrada, ¿quién? La desposada, la esposa, o sea, aquella que estaba comprometida, pero que ahora es la esposa. Y miren, hermanos, cómo ve Juan a esta. ¿Quién es esta? La iglesia. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos amados, este es nuestro destino. Nosotros vamos a llegar por la obra perfecta de Cristo y su Espíritu en nosotros a ser tan pero tan transparentes que vamos a contener la gloria de Dios y vamos a reflejar su gloria por los siglos de los siglos. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber mancha, ya no va a haber arruga, sino que seremos no solamente salvos de la ira, sino salvos aún de nosotros mismos y completamente. Hacia eso vamos. Así que, hermanos, para poder, digamos, como hacer un resumen, nosotros tuvimos origen gracias a la obra perfecta de Jesús en la cruz. Nosotros tenemos el mismo Espíritu de Jesús morando en nosotros, que hace de nosotros una iglesia santa, apartada para sus propósitos. Y tenemos el objetivo como cuerpo de Cristo de glorificar a Dios. Así que, hermanos, nuestro destino es un destino grande.
Es un destino enorme. Y algunos en el mundo dicen así: bueno, vos sos cristiano y si querés vivir para la gloria de Dios, no vas a poder ser feliz. O elegís tu felicidad o elegís vivir para la gloria de Dios. Si vivimos para la gloria de Dios, parece que no vamos a poder ser felices, no vamos a poder tener el gozo. Si elegimos nuestra felicidad, entonces no podemos vivir para la gloria de Dios. Pero eso es una gran mentira, hermanos. Es exactamente lo contrario. Cuando decidimos, hermanos, consagrar nuestras vidas para la gloria de Dios, es ahí que empezamos a experimentar la verdadera felicidad y el verdadero gozo. No son dos cosas que se dividen o contrarias. Al contrario, en la medida que yo me olvido de mí mismo y vivo para mi Señor como iglesia y vivimos para la gloria de Dios, hermanos, ahí empezamos a encontrar el verdadero sentido de la vida, nuestra verdadera identidad, y somos felices con el gozo que da el Espíritu Santo. Entonces yo digo, hermanos, ¿será que le vamos a hacer un favor a Dios al comprometernos con la iglesia? ¿Será que yo tengo que pensar que de alguna manera Dios va a ser favorecido por mi compromiso? ¿O no será que es Él el que nos está dando la gracia de consagrarnos para vivir para su gloria? Hermanos, tenemos que ver que para nosotros el consagrarnos, el comprometernos con Dios y con su iglesia es un regalo que el Señor nos está dando y nos está ofreciendo. Es una gracia que el Señor abra nuestros ojos para ver la magnitud de la obra de Dios en Cristo, que es la iglesia, y el privilegio que tenemos como iglesia de poder servir al Señor, vivir para la edificación de su casa, que es la iglesia. La semana que viene vamos a ver esos dos aspectos de la iglesia universal y la iglesia local, y qué implica ser parte de la iglesia local. Amén. Así que esta noche quería como traer estas reflexiones acerca de lo que es la iglesia. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones y pueda hacer que tengamos mayor conciencia para asumir este compromiso.